Saludo con gusto a Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural en la Cámara de Senadores. Emilio, gracias por estar aquí. Mi privilegio estar acá en El Financiero, grande alegría. Buenas noches, Guillermo. Gracias. Bueno, hoy el senador Ricardo Monreal, ya pasamos la nota hace un rato. Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, dijo que si el presidente no ha publicado las reformas del Plan B, es porque el diputado Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, no ha firmado los documentos que deberían ser enviados al Ejecutivo. No sé qué pensar sobre esta afirmación, Emilio, de momento no me hace sentido, pero dime tú. En realidad, lo que explica Ricardo Monreal es inexacto y pienso yo que obedece más a una estrategia para tratar de darle tiempo a López Obrador y tratar de arrinconar a la Corte para tener menos tiempo. Es un pretexto, para decirlo en cortas y breves. Y este pretexto tiene que ver justo con que en la Cámara de Diputados ya aprobó un acuerdo para que lo que hubieran aprobado las dos cámaras, la de diputados y el Senado de la República, se mandare a su publicación. Y no es un tema de Santiago Krill, eso es un mandato constitucional. Así está establecido en el artículo 72, en el apartado B. Una vez que ambas cámaras aprueban, sencillamente el presidente del Senado, el senador Ricardo Armenta, tendría ya que mandar con la publicación. No hay razón jurídica para intentar esgrimir que se requiere la firma de los presidentes de ambas cámaras. No había pasado una cosa así antes. Qué curioso que es con el Plan B, que han venido retrasando, que han venido en un plan de tortuguismo. Lo que debería pasar en realidad, si hubiera un mínimo de talento y talante democrático, es que López Obrador debería vetar esas leyes. Como estoy cierto y claro que ese no es el caso, al contrario, el Plan B es una expresión justo de esa noción autoritaria del poder, de una reforma, digamos, hecha a modo para mantener el poder. Es, en mi opinión, justo el problema. Es la expresión de una visión muy autoritaria que habíamos superado después de años de reformas y luchas en las calles, en las cámaras y literalmente en los tribunales, y ahora en una estrategia de dilación. Morena, que parece ya le gustó el poder, quiere permanecer ahí con este tipo de tricuñuelas. Pareciera un pretexto, perdóname que lo diga, barato para ganar tiempo. Senador Emilio Álvarez y Casa, si el Plan B ya está plenamente aprobado por las dos cámaras del Congreso y el presidente no lo publica, la pregunta obligada es, ¿qué detiene al presidente? ¿Sentirá algún temor por no tener amarrados los votos necesarios en la Corte, que es a donde va a ir a parar el asunto? ¿Qué supones tú? Yo lo creo justo así. En los vientos democráticos que están soplando en el país después de las manifestaciones multitudinarias del 13 de noviembre y ayer o antier, el 26 de febrero en todo el país, están generando cambios. Se detuvo la reforma constitucional electoral regresiva en este golpe autoritario. Hay que así decirlo, que es una derrota ética de quienes llegaron al poder construyendo un andamiaje democrático de equidad y de competencia, y ahora en el poder lo quieren dinamitar. Y la elección en la Corte de Norma Piña, el cambio en las presidencias de la mesa y el distinto andamiaje de lucha, bien acciones de inconstitucionalidad, bien controversias, bien amparos, empiezan a hacer que el presidente López Obrador inicie ya la andanada de descalificaciones a la Corte. Es muy notable cómo hoy empiezan estos argumentos de descalificación y creo justamente que lo que están intentando es operar en su favor con los tiempos, pero hay un límite. Si en 30 días el presidente de la República no lo manda, el Senado, el presidente del Senado tendría que mandarla a publicar. Yo empiezo a leer miedo por no querer aprobarlo. Las manifestaciones del domingo así lo reflejaron y creo que hay temor en estas actitudes de intentar, como se dice en el argot, chicanear estos pequeños procedimientos, porque la verdad es que hay vicios procedimentales muy severos, literalmente en contra
de los procedimientos que establece la propia Constitución, y también hay vicios de constitucionalidad muy severos que tienen que ver justo con lo que hoy entendemos como el respeto a las reglas básicas de nuestro pacto social. No se les da esto del respeto a la Constitución. Emilio Álvarez y Casa, ¿qué sucederá a partir de que la reforma se publique y entre en vigor? Desde la oposición, me imagino, caerá una lluvia de impugnaciones ante la Corte y alguna controversia constitucional, como ya lo ha anunciado el INE. De inmediato inicia el combate jurídico, de inmediato. Hay 3 vías bajo las cuales este combate va a iniciar. El primero son las acciones de inconstitucionalidad que pueden interponer una tercera parte de la Cámara de Senadores y una tercera parte de la Cámara de Diputados. Se le conoce como un instrumento de las minorías para evitar justo los avasalles de las mayorías que creen que porque son mayoría pueden hacer reformas contra la Constitución. Esta acción de inconstitucionalidad requiere una supermayoría en la Corte de 8 votos para que estas leyes sean declaradas inconstitucionales. El segundo instrumento, para este primer instrumento tenemos 30 días naturales, una vez que se publica. Luego viene la controversia constitucional. Ese obedece a órganos autónomos o poderes estatales o municipales que puedan sentir invadidas sus facultades o competencias. Claramente el INE cae en esta hipótesis porque se han excedido en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la mayoría de Morena y sus aliados, regulando cosas que no les corresponden. Y de hecho, contrarios a la Constitución. Este instrumento de control constitucional requiere una votación de 6 de 11, y tiene un plazo de 30 días hábiles para ser presentada. Y la tercera vía, que no tengo duda que será la masiva, son justo los amparos que se pueden presentar bien por empleados del INE, empleadas del INE, o bien por organizaciones de mujeres, de indígenas, de pueblos afrodescendientes que sientan sus derechos menoscabados y disminuidos. También, como se vio ya en el Zócalo de la Ciudad de México y en otras, ha empezado un proceso ciudadano para firmar lo que se conoce como el amicus curiae. Se conoce como un documento amigo de la Corte para acompañar el caso de la presentación de los combates jurídicos en materia constitucional de este plan B. La última vez que yo revisé en change.org, iban ya más de 500,000 de ciudadanos que se adherían a esta firma, y justo esa es una de las expresiones que van a caminar de la mano. Va a caminar el trabajo jurídico en materia constitucional y el trabajo ciudadano en materia de hacer valer nuestros derechos políticos, que de suyo también son derechos humanos. Senador Emilio Álvarez y Casa, hay una opinión generalizada de que la Corte cumplirá con su labor, sobre todo después del respaldo multitudinario que recibieron los ministros en la concentración del pasado domingo. ¿No parece que la Corte vaya a hacer algo distinto que enarbolar, como es su deber, la defensa de la Constitución? ¿Así lo ves tú? Fíjate que una de las expresiones más contundentes en las concentraciones del domingo fue esa frase que rezaba: la Corte tiene misión defender la Constitución. Y los contrastes son muy notables. Desde Palacio Nacional no han parado las descalificaciones, los insultos, las denostaciones, las injurias. Y la expresión ciudadana fue a manifestar su apoyo, a decirle a la Corte que no están solas, a decirle a las y los ministros que hay un voto de confianza depositado para la defensa de la Constitución. Se dejaron a la puerta de la Suprema Corte de Justicia cientos, si no es que miles de flores, en un gesto ciudadano de voluntad y de literalmente de esperanza de que la Corte recupere el papel de defensa de la Constitución. Ese gesto me parece, en los contrastes, absolutamente notable y que describe el momento. Por supuesto que hay una confianza en que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defienda la Constitución y que también tome el pulso de lo que signifique, desde su alta función y responsabilidad, contribuir a los principios de legalidad, de certeza, de equidad y también de evitar conflictos en un país que ya de por sí tiene dinámicas violentas muy alarmantes, Guillermo. Ahora que mencionas esto,
Senador Emilio Álvarez y Casa, no puedo dejar de preguntarte sobre lo acontecido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de lo que hablamos ya en el programa. La Secretaría de la Defensa Nacional dice que ha ordenado una investigación exhaustiva, pero ¿qué te dice lo que hasta ahora se conoce de los hechos? Es muy dramático lo que está sucediendo en Nuevo Laredo. No es la primera vez que militares cometen excesos y asesinan a civiles. Pasó con la niña Heidi, cuya investigación no se ha realizado. Y por supuesto, esos antecedentes, solo por mencionar un caso, ponen toda la desconfianza para las investigaciones que está realizando la Sedena. Es un caso dramático donde el día 26 de febrero, justo cuando se dieron las concentraciones ciudadanas, 6 jóvenes que salían en la noche de un restaurante, un bar, fueron baleados y acribillados por efectivos militares. 3 de ellos recibieron un tiro de ejecución. Eso en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos se conoce como ejecución extrajudicial o sumaria. Tuvieron un tiro de gracia en la nuca. Y no suficiente con ello, no suficiente con este hecho tan grave. Horas después, los efectivos militares se presentaron al lugar para de manera absolutamente ilegal llevarse el automóvil que había sido, la camioneta que había sido baleada. Y eso es de una profunda gravedad porque también la Constitución establece que en materia de conflictos entre civiles y militares corresponde al fuero civil. No es el fuero militar el que tiene que investigar. Lo que hicieron los militares de llevarse las evidencias es otro delito. Hay una cadena sucesiva de delitos. Pero si eso no fuera suficiente, 3 efectivos militares en ese nuevo incidente cortaron cartucho y apuntaron contra la población civil, familiares de las víctimas, vecinos y testigos. Es un hecho gravísimo y eso pasa porque ponen a los militares a hacer labores de seguridad pública. Eso pasa por el fenómeno de la militarización que estamos viendo. La primera reacción de la Sedena es absolutamente vergonzosa. Nuevamente, la criminalización y la revictimización de los jóvenes. Hay uno de ellos sobreviviente que está en un estado grave. Y lo que se empezó es una andanada para intentar descalificarlos. Y nuevamente el fenómeno de decir, no es que participaban en la delincuencia. No es el caso. No es el caso, Guillermo, pero si fuere, lo que yo no puedo aceptar es que no sean presentados ante un juez y procesados. Lo que no puedo aceptar es que el ejército mexicano se comporte como criminal, como señores de horca y cuchillo. No puede ser que los efectivos militares se comporten de esta manera, literalmente, como los narcos. Ahora, si no fuera suficiente, ahora nos dicen en una nueva versión contradictoria a la principal que me emitieron tan solo unas horas después, que en realidad lo que pasó es que estos muchachos iban a alta velocidad y sin luces y que por eso los persiguieron porque iban en una condición evasiva. Las versiones ya de por sí son graves, ya de por sí son de extraordinaria gravedad y han empezado una campaña en contra de Raimundo Ramos, el director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que ha denunciado estos abusos, incluso a periodistas y a defensores de derechos humanos les prohibieron su trabajo, les limitaron su trabajo y los amenazaron. Es muy grave, porque supuestamente este tipo de abusos se iban a acabar. Y lo que estamos viendo es un manto de absoluta impunidad. Surge aquí la pregunta, ¿y dónde está la CNDH? A estas alturas apenas empiezan una queja, un silencio cómplice y sumiso ante esta gravedad. Este es el costo de dejar a los militares sin controles. Este es el costo de que puedan, por ejemplo, no solo matar jóvenes, que el suyo es extraordinariamente grave, amenazar a la población civil, llevarse el auto, literalmente alterar la escena del delito y todavía criminalizar y revictimizar a las víctimas. Me parece, por supuesto, que se tiene que hacer una investigación a la brevedad. Yo creo que en este tipo de casos lo más pertinente es una investigación independiente. Ya los organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han prendido las señales de alerta. Es muy grave lo que está pasando en Nuevo Laredo y es una práctica reiterada. Supuestamente, este gobierno iba a evitar esas cosas y lo que estamos viendo es un continuo de abuso de autoridad que lleva a la derrota del Estado.
Cuando los efectivos militares se comportan como narcos, se llevan las evidencias, se llevan los cuerpos, se llevan los coches, asesinan a sangre fría, uno dice, ¿cuál es la diferencia? Si estos chicos, que no es el caso, hubieran cometido un delito, lo que corresponde es procesarlos ante el Ministerio Público, no una ejecución extrajudicial. Es muy grave lo que está pasando en Nuevo Laredo, Guillermo. Así lo percibo. Senador Emilio Álvarez y Casa, agradezco mucho este testimonio y desde luego tu presencia en el programa. Al contrario, soy yo el agradecido y no dejemos de señalar estas cosas que son muy graves para nuestra convivencia. Muy buenas noches, un abrazo. Muchas gracias, senador Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural. Enseguida, piden a diputados de Dinamarca eliminar